Groenlandia es la isla más grande del mundo. Es más de 3 veces el tamaño de Texas. Pero vive menos gente ahí que en Kalamazoo, Michigan. ¿Por qué? Podrías pensar que es obvio. Hace frío, está aislada, básicamente es un enorme cubo de hielo. Pero la verdadera historia es mucho más complicada. Así que vamos a explorar este gigante congelado y ver qué hace que la gente se quede y que los aleja. Y si te gustan estos análisis semanales de mapas, asegúrate de suscribirte, porque mi plan de retiro actualmente consiste en hacerme ilusiones. Groenlandia te ha estado mintiendo, no es tan verde, es más bien de un blanco cegador. El 80% de la isla está cubierta de hielo, pero no de cualquier hielo, sino de una capa de hielo que en algunos lugares llega a tener hasta 3 kilómetros de grosor, la mitad de la altura del monte Kilimanjaro, pero mucho más frío y plano. Debajo de esa capa hay suelo, así como montañas, cañones y muchas otras formaciones. Pero la agricultura, olvídalo. Resulta que el equipo de mercadotecnia lo exageró. Groenlandia era verde hace 2,5 millones de años, y ahora, igual que ese rumor sobre Walt Disney, toda esa vegetación ha estado criogénicamente congelada desde entonces. Los glaciares de Groenlandia también funcionan como fábricas de icebergs. Arrojan enormes bloques al Atlántico Norte, obligando a los barcos a esquivarlos. ¿Titanic? Sí. Vamos a echarle la culpa de eso a Groenlandia. Los icebergs pueden ser tan altos como los edificios de departamentos de la ciudad de Nueva York. ¿La gran diferencia? No necesitas 6 compañeros de cuarto para poder pagar uno. Y recuerda, eso es solo la punta. El 90% del iceberg sigue bajo el agua. Los icebergs no solo están hundiendo barcos, también están hundiendo el comercio de Groenlandia. Bueno, más o menos. Pero hablaré de ese problema del tamaño de un iceberg más adelante. En la isla, los residentes se apiñan en una delgada franja costera. Pero Groenlandia es enorme. Más de 836,000 millas cuadradas, la tierra libre de hielo sigue siendo del tamaño de Suecia, pero sin Ikea. Y hasta esa delgada franja costera, partes de ella también son inútiles. El sureste es tan desolado que hasta la vida silvestre lo evita. Y como eso fue lo primero que pisaron los europeos, pensaron que Groenlandia era un caso perdido. Cuando logras ahuyentar a los colonizadores más agresivos de la historia, tu geografía está haciendo algo bien. En esas comunidades costeras, la gente se gana la vida pescando y pescando más. Y cazando ballenas, o sea, pesca a lo grande. Resulta que Groenlandia no tiene muchas industrias que la mantengan a flote, salvo una que sorprende. Pero eso podría ser un dolor de cabeza. Quédate para ver ese lío. Incluso el reino animal le da la espalda al sureste de Groenlandia. El buey almizclero está bien al norte. Caribúes hay muchos en el oeste, pero en el sureste, nada. Solo hielo y un ambiente desolado. Ni siquiera la pequeña liebre ártica quiere establecerse aquí. ¿Por qué? Bueno, para empezar, esta parte de Groenlandia recibe muchísima nieve. Y no estamos hablando de una nevada común y corriente. Estamos hablando de 11,000 millones de toneladas métricas de nieve. Todo eso cayó en una megatormenta en marzo de 2022. Nevó tanto en Groenlandia que por un momento la capa de hielo de la isla dejó de encogerse. Toma eso, cambio climático. Entonces, ¿por qué las tormentas golpean aquí? Las corrientes locales del sureste básicamente dirigen cada tormenta directamente hacia aquí. Vientos, ríos atmosféricos, nieve, todo llega al mismo lugar desafortunado. Como si las ventiscas no fueran suficiente, el sureste de Groenlandia también recibe vientos descendentes. Imagina aire súper enfriado, decidiendo que la gravedad es un paseo divertido y lanzándose hacia el Atlántico, golpeando la costa con fuerza de huracán. Los científicos llaman a estos vientos catabáticos. Los locales los llaman pitarak, que significa viento que te ataca. Todos los demás simplemente los llaman una razón para mudarse literalmente a cualquier otro lugar. Estos vientos voltean barcos y provocan avalanchas. Si vives en la costa, no te estás estableciendo. Estás reservando tu entierro por adelantado. No es de extrañar que los animales se mantengan alejados. Bueno, no siempre hay vientos fuertes en esta parte de Groenlandia, pero cuando los hay, te tumban porque pueden alcanzar los 160 millas por hora. Un evento de Pitarak en 1970 destruyó la mitad del pueblo de Tasiilaq. No es sorpresa, ya que esas son velocidades de viento de un huracán categoría 5. Básicamente, el dios del viento de Groenlandia se despertó y eligió la violencia. Al menos 15 veces al año, los vientos superan los 64 kilómetros por hora y a veces mucho más. Malas noticias para cualquiera que esté en su camino. Cuando los vientos del sureste cruzan la capa de hielo y bajan por el lado oeste, reciben un nuevo nombre: vientos Fine. Pueden aumentar las temperaturas invernales en 20 grados Fahrenheit. La vida en la costa oeste pasa de congelarte las extremidades a solo perder los dedos por el frío.
Por eso la gente realmente logra vivir en la costa oeste y suroeste de Groenlandia. Lograr es la palabra clave. Es posible sobrevivir. No es precisamente cómodo, pero no es solo la geografía de Groenlandia lo que es problemático. Es la ubicación. Realmente está muy lejos de cualquier cosa. Groenlandia está entre el Océano Ártico y el Atlántico Norte. La masa de tierra más cercana es Canadá, pero no Canadá de Toronto o Vancouver. Más bien, Canadá de tundra y tormentas de nieve azotadas por el viento. La Noruega ártica y Suecia cuentan con Europa. Están conectadas a carreteras y puertos. Groenlandia solo tiene océano. Mucho océano. La ciudad canadiense más cercana a Groenlandia es Iqaluit. ¿Has oído hablar de ella? Probablemente no. Tiene una población de casi 7.400 personas. No es precisamente una ciudad en auge. Y hasta Iqaluit está a casi 500 millas de la capital de Groenlandia. Llegar ahí también es complicado. No es un trayecto, es una odisea. Tienes que cruzar algunas de las aguas más tormentosas del mundo. Chubascos, olas monstruo y un recordatorio constante de que el mar no te quiere ahí. En invierno, más del 10% de todas las olas superan los 12 pies de altura, más del doble de la altura promedio de una persona, a menos que seas un rey bajito. Te veo desde aquí arriba. Ahora imagina navegar por mares tormentosos y aguas heladas. Si caes al agua, está entre 30 y 43 grados Fahrenheit. Eso es hipotermia en menos de 10 minutos. Y como la hipotermia te deja inconsciente, buena suerte tratando de nadar entre olas de más de 12 pies mientras estás inconsciente. Y eso es antes de los múltiples icebergs de varias toneladas. El peso promedio de un iceberg en el área de los Grand Banks es de 100.000 a 200.000 toneladas y tienen el tamaño de un edificio de 15 pisos. Y esos son solo los normales. Los grandes no se andan con juegos. Algunos pesan hasta 10 millones de toneladas. Incluso uno se estacionó junto a un pueblo de Groenlandia hace unos años. Tormentas, agua helada, icebergs del tamaño de la torre inclinada de Pisa, que pesan más que 8 estatuas de la libertad. No son precisamente rutas ideales para la navegación. Por eso Groenlandia está tan conectada como el celular viejo de tu tío. Con el transporte y la tecnología moderna, uno pensaría que llegar a Groenlandia sería mucho más fácil, ¿no verdad? ¿Verdad? Bueno, te sorprenderías. El clima de Groenlandia cambia más rápido que tu lista de Netflix. La niebla, los vientos y las tormentas heladas llegan en cuestión de horas. Los vuelos se retrasan o se cancelan con frecuencia durante días. Incluso Nuuk, la capital, queda varada por tormentas costeras, y los barcos no pueden servir como respaldo en los meses de invierno. Pero ya hablaré de eso. Honestamente, es impresionante que alguien haya llegado a Groenlandia en primer lugar. Los primeros paleo-inuit llegaron hace entre 4.000 y 5.000 años. El pueblo Sakak llegó alrededor del 2500 a.C., luego desapareció para el 800 a.C. Nadie sabe por qué. A lo largo de los años, al menos 6 culturas inuit diferentes aparecieron y desaparecieron. Además, algunos aventureros nórdicos liderados por Erik el Rojo, quien claramente necesitaba mejores ideas para vacacionar. Los nórdicos eligieron una época favorable para probar suerte en Groenlandia. Llegaron durante el período cálido medieval. Más sol y menos erupciones volcánicas hicieron que los inviernos en el Atlántico Norte fueran inusualmente suaves. Eso hizo que Groenlandia pareciera casi habitable. La capa de hielo desapareció por un tiempo. Cuando Erik el Rojo llegó al sur de Groenlandia, en realidad se veía un poco verde. Tal vez no estaba mintiendo del todo, pero también necesitaba una estrategia de ventas. Ven a Groenlandia suena mucho mejor que Isla de la Miseria Congelada, así que lo promocionó en Islandia y convenció a la gente de unirse a él. Llegaron y se encontraron con uno de los lugares más fríos de la Tierra. ¡Sorpresa! Para el año 1400 o 1500 después de Cristo, los nórdicos ya se habían ido. El periodo cálido terminó y el frío regresó. Eso significó que su economía colapsó. Su mayor fuente de ingresos era el marfil de morsa. Pero Europa cambió al marfil de elefante y Groenlandia quedó acabada. Los vikingos nunca tuvieron oportunidad. Les faltaban las herramientas, las habilidades y el conocimiento que los inuit habían perfeccionado durante siglos. Y no solo les pasó a ellos. Ninguna civilización externa realmente sabía cómo sobrevivir ahí. Los vikingos la tenían fácil. La corriente del Golfo mantenía sus aguas abiertas todo el año. Groenlandia no tuvieron esa suerte. El mar se congelaba por completo. Los inuit se adaptaron de manera brillante. Ellos inventaron el kayak, deslizándose entre los bloques de hielo para cazar focas. Cuando el invierno finalmente cerraba la puerta, simplemente cambiaban de táctica. Los inuit convirtieron la caza de focas en una forma de arte. Los perros les ayudaban a encontrar los agujeros de respiración en el hielo. Luego, los cazadores colocaban una liebre sobre la abertura. Cuando se movía, una foca estaba cerca. Si no podían ver,
Pegaban una oreja al hielo y escuchaban durante horas. La gente era mucho más paciente antes del Internet. Una vez que la foca aparecía, la atacaban con un arpón con punta desprendible. Esto se inventó hace más de 1000 años. La punta se quedaba en la foca y el asta se soltaba. De repente era un tira y afloja sobre el hielo. Mucho más intenso que la versión del patio de juegos. Honestamente, suena demasiado agotador solo para conseguir una comida. No es de extrañar que nadie quisiera mudarse ahí. Mientras tanto, los vikingos todavía estaban tratando de averiguar cómo no morir en los ventisqueros. Los inuit también eran mejores para lidiar con depredadores como los osos polares. Hoy en día, hay 4.400 osos peligrosos rondando por ahí. 1 por cada 10 habitantes de Groenlandia. No me gustan esas probabilidades. Los inuit fabricaban arcos con cuerno de buey almizclero, lo suficientemente resistentes como para derribar a un oso polar. ¿Y los vikingos? A pesar de su reputación como temibles saqueadores, la mayoría solo eran agricultores con espadas. Como mencionamos antes, la agricultura realmente no funciona aquí. Incluso la ropa de los inuit era mejor. Las mujeres usaban piel de caribú, que era increíble, y protegía del frío mucho mejor que la ropa de lana de los vikingos. Cuando la temperatura baja a menos 40 grados Fahrenheit, esa diferencia no es solo comodidad, es cuestión de supervivencia. Las mujeres inuit confeccionaban ropa con tendones en filas dobles de pequeñas puntadas. Cuando el tendón se mojaba, se hinchaba y cerraba. Impermeabilización instantánea. Mientras tanto, los vikingos probablemente discutían sobre si la lana húmeda se consideraba resistente a la intemperie. Los inuit desarrollaron estas armas, ropas y técnicas de caza durante generaciones. Los nórdicos llegaron con herramientas de granja y suéteres. ¿Adivina quién duró más? Para ellos, Groenlandia no solo era agotadora, era un boleto express a Valhalla. Los Thule llegaron en el siglo XIII y soportaron las condiciones que acabaron con los nórdicos. Sus descendientes siguen ahí hoy en día. Alrededor del 88% de la población de Groenlandia es inuit. Sobrevivir significaba comunidades pequeñas y dispersas. El hielo de Groenlandia, la falta de tierras cultivables y el frío brutal hicieron imposibles los grandes asentamientos. Las comunidades inuit prosperan en el clima y la cultura alimentaria de Groenlandia. Para todos los demás, la vida aquí es más difícil. ¿Son los inuit simplemente más resistentes? Tal vez sus genes les den resistencia al frío, como si tuvieran ropa interior térmica incorporada. Un estudio encontró que los inuit tienen variantes genéticas que permiten que sus cuerpos produzcan grasa parda, el tipo que realmente genera calor. Bien por ellos. La mayoría de nosotros solo tenemos el tipo inútil, que solo está ahí para recordarnos que probablemente deberíamos comer una ensalada. Los científicos creen que los inuit obtuvieron estos genes de los denisovanos, una rama de la humanidad que se separó hace medio millón de años. Los inuit ganaron la lotería genética antes de que los denisovanos desaparecieran. El resto de nosotros también tenemos grasa parda, pero principalmente cuando somos recién nacidos. Bueno saberlo, un bebé de 3 meses puede soportar el frío mejor que nosotros. La dieta inuit no es precisamente de la granja a la mesa. Son ballenas, focas y pescado. Por suerte, tienen mutaciones genéticas que les permiten procesar los ácidos grasos omega 3 de esos animales. ¿Yo? Tengo DoorDash en marcación rápida. Casi el 100% de los inuit de Groenlandia tienen estos genes. Y también el 15% de los chinos Han europeos. Apenas un 2% por eso, brie y parmesano, se aferran a las cinturas europeas como plástico adherente. ¿Quieres la explicación científica completa sobre esto? Dímelo en los comentarios. De todos modos, esos genes también permiten que los inuit se mantengan sanos con una dieta constante de grasa. Yo intenté lo mismo, y ahora mi doctor me ignora. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la pequeña población de Groenlandia? Porque los inuit son los únicos realmente hechos para vivir ahí. Solo hay alrededor de 150.000 a 160.000 inuit en el mundo. Un tercio ya vive en Groenlandia. Para todos los demás, el frío, la dieta, las condiciones, es como si la isla misma dijera, no te molestes. Por eso los nórdicos se fueron mientras los thules se quedaron. No es que los europeos no lo intentaran de nuevo en Groenlandia. En 1500, el explorador portugués Corte Real fue en busca de un paso del noroeste. Cuando llegó a Groenlandia, todo estaba cubierto de hielo. Así que se desvió a Terranova. Luego regresó a casa y se quejó de los mares congelados de Groenlandia. Fue la primera reseña de una estrella en Yelp del mundo, lo que mantuvo alejados a otros europeos. Pero Portugal sí reclamó Groenlandia por un tiempo, en 1499 llamándola Terra del Labrador. No la conservaron. 2 siglos después Dinamarca intervino, y técnicamente Groenlandia sigue siendo parte de Dinamarca, aunque con un alto grado de autogobierno. Es como vivir con tus padres, pero pagando tus propias cuentas. El misionero danés Hans Agade llegó a Groenlandia buscando a los colonos nórdicos, quienes ya se habían ido hacía 200 años,
Así de aislada estaba Groenlandia. Dinamarca luego se la quitó a Portugal sin ninguna resistencia, principalmente porque nadie estaba haciendo fila para colonizar un páramo helado sin tierras de cultivo. Los daneses tuvieron la suerte opuesta a la de los vikingos. Erik el Rojo llegó durante el periodo cálido medieval. El sol brillaba, el pasto era más verde. Hans Agade llegó justo en medio de la pequeña edad de hielo. En 1776, Dinamarca aisló a Groenlandia con un monopolio comercial que duró hasta 1950, y hay una razón para eso. No había algodón, ni tabaco, ni oro, solo hielo. No era precisamente el tipo de colonia que Europa se apresuraba a conquistar. Sin embargo, Groenlandia sí tiene muchos minerales valiosos, especialmente para las industrias actuales, pero tampoco han ayudado a impulsar la economía. Hablaré de eso en un minuto. En los años 50, Dinamarca decidió modernizar Groenlandia. Forzaron a la gente a salir de sus pueblos costeros y mudarse a Nuuk. ¿Por qué? Para hacerlos más daneses. El resultado fue el colapso de las comunidades tradicionales inuit. Y un montón de problemas generacionales. Groenlandia tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. Resulta que no puedes simplemente arrasar con siglos de cultura y esperar que todos sonrían al respecto. Hoy en día, la capital, Nuuk, es por mucho la ciudad más grande. El 40% de Groenlandia vive ahí, y en 2023 alrededor de 19.800 personas, menos que en un concierto promedio de Taylor Swift. Su densidad de población es de 0.36 personas por milla cuadrada. Es el lugar menos densamente poblado del mundo. El segundo lugar es Mongolia, con 5.5 personas por milla cuadrada. Eso es más de 15 veces más denso que Groenlandia. Y Mongolia es en su mayoría desierto, estepa y descendientes de Gengis Khan. Pero bueno, ¿acaso no lo somos todos? Groenlandia se encuentra junto a las regiones más al norte de Canadá, también conocidas como el lugar donde casi nadie vive, o sea, la Tundralandia. Incluso su extremo sur está alineado con la templada Anchorage, Alaska. No es precisamente un lugar de palmeras y cócteles. No es de extrañar que Erik el Rojo tuviera que engañar a la gente para que se mudara ahí. 2/3 de la isla están por encima del círculo polar ártico, justo en la zona polar. Los inviernos árticos son brutales, a veces bajando hasta menos 58 grados Fahrenheit. El promedio, 10 grados Fahrenheit entre enero y marzo. Y los veranos en Nuuk apenas llegan a 46 grados Fahrenheit. La temperatura promedio durante todo el año en la capital, 31 grados, el tipo de clima que acabaría con la mitad de Los Ángeles. Y aquí hay otra razón. La gente no se aglomera en las costas de Groenlandia. Apenas llueve en el norte. El noreste es, técnicamente, un desierto ártico. Recibe menos lluvia que el Sahara y tiene menos camellos. En el sur, donde vive la mayoría de la gente, es mucho mejor, alrededor de 35 pulgadas al año, lo mismo que en Chicago. Allá en el sur más húmedo, la agricultura sigue siendo difícil. Lo único que funciona son las ovejas, y solo en el extremo más al sur de Groenlandia. Y luego está el suelo, que es pésimo. En 2022, solo el 0.6% de la tierra de Groenlandia se utilizó para la agricultura. Eso la convierte en uno de los países con menos tierra cultivable en el mundo. Supongo que es bueno ser conocido por algo, al menos. Los glaciares realmente le hicieron mucho daño a Groenlandia. Arrancaron la mayor parte del suelo, dejando atrás roca madre dura como roca, valga el juego de palabras. En el sur y el oeste, básicamente estás cultivando sobre roca sólida. Aquí abajo, el suelo tiene 3.8 mil millones de años, genial para presumir en geología, pero terrible para la agricultura. Bueno, quizá estoy siendo demasiado duro con Groenlandia. Sí hay algo de suelo en el sur. Descrito como ácido y de textura gruesa, también le tiene miedo al agua. Genial. Un estudio de 23 sitios cultivados en el sur de Groenlandia encontró que el 99% era hidrofóbico. El 98% era extremadamente hidrofóbico. La tierra de Groenlandia le huye al compromiso. Esto ha hecho que otro recurso sea muy difícil de cultivar y encontrar en Groenlandia. Echa un vistazo a una vista aérea de Groenlandia. ¿Notas que falta algo? Árboles. El Banco Mundial dice que solo el 0.00054% de Groenlandia está cubierto de bosques. Básicamente, solo el Valle de Tingua en el sur. Un porcentaje tan pequeño que la mayoría de los informes simplemente lo redondean a cero. ¿Alguna idea de por qué? No es por el frío. Una razón es la roca expuesta. La falta de suelo de calidad es otra. ¿Quieres una más? Groenlandia está demasiado lejos de cualquier zona rica en semillas. En Rusia, las aves y el viento pueden esparcir semillas desde regiones frondosas por todo el país. El vecino más cercano de Groenlandia es la tundra canadiense. No es precisamente una fuente generosa de semillas.
La vegetación más cercana está a 500 millas en Iqaluit y casi a 850 millas en Terranova y Labrador, demasiado lejos para que las aves o el viento le hagan algún favor a Groenlandia. Sin árboles no hay madera y no es fácil hacer fuego. Pero los inuit tenían un truco: el aceite de grasa de foca. Mantenía sus hogares iluminados y cálidos. Olvídate de usar cada parte del búfalo. Ellos usaban cada parte de la foca, así que hay poca agricultura. No hay madera. ¿Qué otras industrias sostiene Groenlandia? Buena pregunta. La respuesta es que no muchas. Otra razón más por la que la gente no vive ahí. Simplemente no hay suficiente actividad económica ni empleos para mantenerlos. La industria número 1 es la pesca. El pescado y los productos pesqueros representaron el 87% de las exportaciones de Groenlandia. En 2019, las focas y las ballenas no pueden exportarse debido a su estatus de protección. Tienen que consumirse localmente y hay una cuota de cuántas se pueden cazar, lo que significa que Groenlandia importa casi toda su comida. Como resultado, es uno de los lugares más caros para vivir en la Tierra. El costo de vida es un 44% más alto que en Estados Unidos. Una familia de 4 personas, más de $6,000 al mes, sin incluir la renta. Y la leche, $10 el galón. Bienvenidos a Groenlandia. Y tiene sentido. Nada se puede producir localmente. Casi no hay infraestructura para transportarlo. Los barcos de suministro de Norteamérica y Europa tienen que desviarse solo para dejar cosas aquí. Groenlandia no solo es remota, es una pesadilla logística. Aproximadamente el 17.4% de los hogares en Groenlandia viven en la pobreza. Pero luchar para llegar a fin de mes no es algo nuevo aquí. Hay pocas industrias y una gran dependencia de las importaciones. Groenlandia ha sido un lugar difícil para sobrevivir durante siglos. Solo pregúntales a los vikingos. Espera, ¿no puedes? Se fueron. El gobierno de Groenlandia está trabajando para expandir su sector turístico. Pero hay un problema. Nadie podía volar directamente hasta allá. Hasta noviembre de 2024, al menos, la nueva pista y terminal de Nuuk finalmente permiten que vuelos internacionales aterricen por primera vez en la historia. Realmente es el primer paso para atraer turismo. Hay planes para abrir 2 aeropuertos más en 2026, incluyendo otro internacional en Ilulissat. Eso significó 141,000 visitantes en 2024, en su mayoría provenientes del turismo de cruceros. Puede que no suene a mucho, pero es casi 3 veces la población de la isla. El turismo representa el 4.9% del PIB de Groenlandia. Emplea al 6.2% de su población. Los aeropuertos no solo son útiles para los turistas, son herramientas de supervivencia para los locales. ¿Carreteras? Olvídalo. La carretera más larga de Groenlandia tiene solo 22 millas. Esa la construyó Volkswagen como pista de pruebas para clima frío, no para ayudar a nadie a ir por víveres. Hoy en día, los turistas la recorren, los locales ni se molestan. En Nuuk hay más barcos que autos, y solo el 5.3% de los groenlandeses siquiera tiene uno. Y no es de extrañar. Las carreteras de Groenlandia no llevan a ningún lado, literalmente. Solo existen dentro de los pueblos y simplemente terminan en la orilla. Hasta el asfalto se rinde. Las opciones en verano: avión, barco y helicóptero. Bastante horrible para cualquiera que le tenga miedo a volar. Algunas comunidades ni siquiera tienen pistas de aterrizaje para aviones. Por eso se usan helicópteros en las zonas más pequeñas. En invierno, los barcos son casi inutilizables por las trampas mortales de hielo flotante en todas partes. Las motos de nieve y los trineos de perros se convierten en la principal forma de viajar. Más práctico, menos riesgo de hundirse. No esperes encontrar trenes. Groenlandia tiene menos gente que Flagstaff, Arizona. No construyes autopistas para pueblos fantasmas sobre el hielo. El aislamiento de Groenlandia hace que incluso el internet sea un lujo. La isla tiene solo 2 cables de internet hacia Islandia y Canadá. Hay satélites si tienes la mala suerte de vivir en el norte. ¿El resultado? Internet que cuesta entre $115 y $158 al mes, casi el doble del promedio en Estados Unidos. Y aún así, sigue cargando. El gobierno de Groenlandia está considerando la minería como su próxima gran industria. El problema es que, de repente, las potencias extranjeras están muy interesadas. Nada pone más nerviosa a una población pequeña que darse cuenta de que están sentados sobre una roca que de repente todo el mundo quiere excavar. La enorme capa de hielo de la isla se está derritiendo, perdiendo hasta el equivalente a 110 millones de piscinas olímpicas cada año. Eso significa que cada año se vuelven accesibles más minerales. Groenlandia no es solo petróleo y gas. Está sentada sobre un cofre del tesoro de cosas imprescindibles para la vida moderna. Grafito, litio y tierras raras. Lo mismo que necesitas para los Teslas, turbinas eólicas y muchos juguetes militares. Ahora mismo, China tiene el monopolio. Controla el 72% de las importaciones de Estados Unidos
y el 100% de las de Europa. De repente, Groenlandia se ve bastante atractiva, pero acceder a los minerales no es tan fácil. La mayoría todavía está bajo el hielo o la roca madre. La isla tiene una fuerza laboral diminuta, casi nada de infraestructura y reglas ambientales más estrictas que la lista de limpieza de tu mamá. Y la minería, eso es un desastre. Claro, cuando el cambio climático derrita el hielo, la minería será fácil. Pero para entonces probablemente todos estaremos muertos. Espera, otros lugares fríos y helados les ha ido bien. Islandia y Alaska son más pequeñas que Groenlandia, pero tienen más gente. Sí, pero Islandia y Alaska tienen algo más a su favor. Mejores ubicaciones. Alaska es un importante centro de transporte. FedEx tiene un enorme centro en Anchorage. Eso es gracias a su ubicación cerca de la cima del mundo. Los aviones pueden llegar a casi cualquier lugar del hemisferio norte en 10 horas. También está conectado al continente. Islandia está justo en medio del Atlántico, entre Europa y Norteamérica. También cuenta con la corriente del Golfo a su favor. Ya sabes, esa cosa que mantiene a Europa continental mucho más cálida de lo que debería estar. Pasa primero por Islandia. No la golpea directamente, pero sí pasa mucho más cerca de la isla. Además, Islandia tiene mucha actividad geotérmica que la mantiene cálida, y ese calor permite que los islandeses cultiven cosas. Además, el hecho de que solo entre el 10 y el 14% de Islandia está cubierto de glaciares, a diferencia del 80% de Groenlandia. Islandia tuvo suerte con menos glaciares, así que sus mares no están tan llenos de trampas mortales flotantes. ¿Groenlandia? No tanto. Incluso hoy en día, los icebergs siguen siendo destructores de barcos. En solo la última década, el barco portacontenedores Maria Ártica y el arrastrero Tugalik lo aprendieron de la manera difícil. Los icebergs no solo atacan a los barcos grandes, también amenazan a los pueblos de Groenlandia. Si no están flotando directamente hacia el pueblo, están bloqueando los botes y haciendo que la pesca sea una apuesta. En julio de 2025, Inarssuit recibió un recordatorio de lo problemáticos que pueden ser los icebergs. Uno de ellos derivó hacia su puerto, lo cual para un pueblo pesquero al que solo se puede llegar en bote o avión no es una buena noticia. Pero 2025 no fue nada comparado con 2018. Un iceberg que pesaba 10 millones de toneladas se quedó justo afuera del pueblo, visible desde el espacio. Todo el pueblo de 200 personas fue evacuado. El iceberg pudo haber causado enormes olas parecidas a un tsunami, y es Groenlandia. ¿Recuerdas? No hay ningún lugar tierra adentro al que los habitantes puedan ir si eso sucede. Solo otra amenaza natural para la supervivencia en Groenlandia. Groenlandia no obtuvo los beneficios de Islandia. No tiene tierras de cultivo decentes ni una ubicación comercial privilegiada, pero ahora el hielo se está derritiendo. Y de repente, Groenlandia parece que podría tener una temporada de cultivo. Ya es de 2 a 3 semanas más larga, tal vez incluso 100 días en el futuro, lo cual sería genial, excepto por todo el asunto de la sequía. Clásica Groenlandia. Las sequías están causando enormes problemas a los criadores de ovejas. Los pastizales de Groenlandia se están secando. Cada vez hay menos granjas ovinas. El único ganadero comercial del país, Sophos Fredriksen, lo resumió así: no se han creado nuevos empleos y la agricultura está de rodillas. Cuando toda la industria nacional de carne de res depende de una sola persona y él está levantando la bandera blanca, eso no es una buena señal. Solo hay 38 criadores de ovejas en el país. ¿Por qué son tan importantes las ovejas? Representan el 99% de la carne criada en granjas en Groenlandia. Sin las ovejas, la única producción de carne nacional de Groenlandia serían los mamíferos marinos y un par de vacas. Así que Groenlandia está intentando una nueva estrategia, el agroturismo. Los turistas caminan de cabaña en cabaña, reciben cursos rápidos sobre agricultura y producción de lana y a veces se quedan a dormir en el sofá del granjero. Todo esto forma parte del programa Lana en el norte, que se lleva a cabo en todo el Atlántico Norte. ¿El problema más reciente de Groenlandia? Los incendios forestales. Hyde, ahora la isla de hielo se está incendiando. En 2017 y 2019, los incendios cerca de Sisimiut eran tan remotos que los satélites los detectaron antes que las personas. Cuando la NASA sabe que tu bosque está en llamas antes que tú, eso no es una buena señal. Las altas temperaturas han provocado más incendios. El día del incendio forestal de 2019, la temperatura era de 68 grados Fahrenheit. Eso podría sonar como un día primaveral agradable, pero para Groenlandia eso es increíblemente alto. La temperatura máxima normal para esa zona en julio es de 50 grados Fahrenheit, y el calor, junto con los pastos secos de la tundra, convierte la zona en un polvorín. El cambio climático podría estar dándole a Groenlandia veranos más largos y nuevas industrias, pero no está trayendo nuevos residentes. Las tasas de natalidad están bajando y la gente sigue mudándose. Para el año 2040 se espera que la población en edad laboral disminuya en un 16%.
Menos trabajadores, la misma cantidad de hielo. Así que si crees que nadie vive en Groenlandia ahora, va a empeorar mucho más en el futuro, a menos que algo drástico cambie. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.